En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por la invitación que me han dirigido, una invitación que me honra y por la que me siento muy orgulloso. Siempre es un placer estar aquí. Gracias también al profesor Palomir, que está aquí acompañándome en la primera fila. Les voy a hablar dentro de este curso en el que se aborda la cuestión de la epifanía, la manifestación de la divinidad de Jesús en los evangelios, centrándonos en los diversos momentos en los que Cristo se sienta en la mesa. En los evangelios a menudo se habla de banquetes, cenas, momentos conviviales, pero básicamente se trata de 7 episodios principales alrededor de los cuales vamos a hablar y presentaremos imágenes y reflexiones. La boda de Caná, el banquete con Levi o con Mateo, la cena en casa de Simón fariseo, Cristo entrando a la casa de Marta y María, la invitación de Zaqueo y la última cena, y también el episodio de Emaús. Ahora bien, hay que hacer algunos preámbulos fundamentales. El primero es que en el siglo XVI, en Venecia, las pinturas dedicadas a las cenas de Cristo, digamos, es muy superior con respecto a lo que podemos decir del siglo anterior y también del siglo XIV, del Trecento. No me refiero a la última cena, por supuesto, que no podía no estar representado desde aborígenes, ¿no? Incluso en la Edad Media. Los demás episodios sí son más raros y se encuentran únicamente en momentos puntuales o bien dentro de ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los frescos de Giotto de comienzos del siglo XIV en la capilla de los Scrovegni en Padua, es la boda de Caná, o bien en álbumes como el del padre de Giovanni Bellini, es decir, Jacopo Bellini, describiendo el mismo episodio junto con muchos otros estudios y bocetos de preparación de cara a sus composiciones. En el siglo XVI, en el 500, se observa un crecimiento notable de las obras dedicadas a Cristo en la mesa. ¿Y eso por qué? Bueno, pues aquí tenemos a un pintor no veneciano, desde luego, pero hay que decir que cuando Leonardo realizó el fresco del refectorio de Santa María de las Gracias entre 1495 y 1498, este famosísimo y preciosa cenáculo en la Última Cena de Milán, pues a partir de ahí cambia la forma de representar este tema. Es un fresco que se torna tan famoso, adquiere tanta celebridad como para condicionar no solo a los pintores lombardos, sino a todos a los de toda la península que tenían cierto nivel técnico. Pues no es un artista veneciano, desde luego, aunque sí llega a Venecia después de dejar Milán, pero la importancia del modelo leonardesco es básica y no se debe olvidar. Tenemos, sin embargo, un tercer factor a tener en cuenta y sobre el que debemos reflexionar, y es el siguiente. En el siglo XVI cambia la cultura del banquete, de la gastronomía, de la comida. Hay muchísimas publicaciones que ven la luz en esta época dedicadas a estos temas y evidentemente incluso los artistas no pueden dejar de tener en cuenta las lecturas de sus clientes, de los que les encargan las obras. Ahora, a continuación, vamos a ver una serie de imágenes en las que las proporciones entre elementos que condicionan las representaciones van cambiando.
Hay tres aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el que un cuadro del siglo XVI Véneto, representando una cena de Cristo sobre la base, a partir de un pasaje evangélico, tiene que describir y representar lo que el Evangelio dice. Las artes son la Biblia pauperum, la Biblia para los pobres, una representación visual de un texto. Primer elemento, combinado, sin embargo, con la existencia de una tradición previa a la que el artista puede adherirse o no, también puede rechazarla o cambiarla. Leonardo, a través de su última cena, la de Milán, cambia con respecto a la tradición anterior. Y el tercer elemento a tener en cuenta es que a menudo en estas representaciones los pintores absorben elementos sacados de la vida, de su vida real, de la vida de la sociedad de su tiempo. Y a menudo las descripciones de lo que vemos fluctúan entre la representación iconográfica y la alegoría. Es decir, los elementos pueden ser representados porque así se estilaban, se usaban en aquel entonces en las cenas y también pueden tener valor simbólico. Obviamente debemos empezar por el primer episodio, que es el de la boda de Caná. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven el encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Bien, este es el primer milagro que inaugura la vida pública de Jesús. Solo lo cuenta Juan en su Evangelio y fundamentalmente presenta como coprotagonista a María, la madre de Jesús, que de una forma u otra obliga a su hijo para que salve la situación, una situación casi desesperada. Y no podemos arrancar sino de uno de los cuadros, una de las pinturas más celebradas dentro de la historia veneciana, junto con el martirio de San Pedro Mártir de Tiziano, hoy perdido, que estaba en la iglesia de los santos Juan y Pablo. El que ven es una obra maestra extraordinaria de Pablo Veronés de 1562-63. Ahora está en el Louvre, pero en su origen estaba en la pared del fondo del refectorio del monasterio de los benedictinos de la isla de San Jorge Mayor, enfrente de San Marcos. Vemos aquí un grabado del siglo XVII que pues ahí la reproduce. Es curioso, por otra parte, que no hace mucho esa pared se ha vuelto a, digamos, vuelve a cobijar una reproducción, en este caso de la pintura, que ayuda al visitante hasta qué punto Veronés tuvo en cuenta la fractura arquitectónica que Palladio diseñó para esa estancia. Hay tantos y tantos personajes que a uno le cuesta reconocer a cada uno. Tenemos aquí a Jesús y María en el centro de la escena, pero hay que buscarlos. Y nos llama la atención el diseño arquitectónico tan solemne y suntuoso, digno realmente de un soberano, de un monarca. ¿Qué es lo que pasa? Pues María ya ha dado a su hijo el consejo, la recomendación de ayudar a los dos novios. Se está vertiendo el agua a los odres
o a estas garrafas en presencia del jefe de todo el ceremonial, que está levantando su copa, como pueden ver, su cáliz, y lo está observando, casi incrédulo, porque, tal y como se dice en el Evangelio, como lo acabamos de leer, pues el vino bueno se da al comienzo, dejando el inferior para el final, o bien porque está sorprendido porque sabe que es el resultado de un milagro de Cristo. Veronés, a la hora de describir pictóricamente este cáliz o copa, tiene en cuenta perfectamente la tradición de cómo se realizaban de estos cálices en los talleres de Murano. Esta es una pieza magnífica de una colección privada que es exactamente de la misma época, de mediados del siglo XVI. Objetos ligerísimos. Le parece a uno tener en mano una pluma, hasta que, bueno, hasta este punto son realmente excelentes en su fabricación. En otros ángulos, en otros puntos del lienzo, aparecen cálices como este, con este tallo en forma de balaustre, es decir, está inspirado el tallo en las columnitas de ciertos balcones. Había muchos contactos entre los pintores y los maestros de Murano. Vemos aquí un boceto de Vittore Carpaccio, que está en los Uffizi, que evoca evidentemente la tipología de un cáliz con molduras o nervios dorados, muy parecida a esta que vemos a la derecha, que está en Ámsterdam ahora. El corazón, el fulcro, el pernio alrededor del cual gira la representación está aquí en el eje central. Vemos aquí estos tañedores, estos perros, Jesús y María, y encima de Cristo tenemos una escena muy peculiar. En ella, el trinchante, como se le llamaba entonces, es decir, el experto, un hombre que tenía la tarea de cortar según las reglas del arte la carne, está justamente trinchando las carnes para que luego sean servidas a los comensales. Esta relación muy evolucionada llamaba o recordaba a los monjes de San Jorge la relación existente entre el primer milagro de Cristo y su sino, el destino que le aguardaba, por el que aceptaría una muerte con pasión y resurrección posterior. Lo curioso es que Pablo Veronés mezcla elementos simbólicamente muy densos con otros que incluso nos despiertan una sonrisa. Fíjense en este perrito paseándose por la mesa, limosneando un trocito de carne a un comensal, a este o al otro. Pero también es interesante notar que los primeros comentaristas, como Carlo Ridolfi, siempre subrayaron el que se trataba justamente de la representación de un banquete real de reyes, que se podía descodificar en una serie de desarrollos en los que diversas figuras cumplían determinados papeles para atender a los comensales. Pensemos que hacia la mitad del siglo XVII un autor como Boschini dijo que el cuadro de Veronese era tan bonito, tan precioso, que superaba, que dejaba atrás el estándar de las obras maestras venecianas, dando no el pan y el vino, ese kid, no ese postre, ese dulce, ese algo que casi es innecesario o superfluo, es decir, llega a alturas más elevadas aún Veronés, que cuando hace cosas que pueden ser comparadas con las de otros pintores de su época. En un momento determinado, un criado alcanza al novio el cáliz, esta copa, pero vean la novia a su lado y
que se entera, a la que un comensal entera de lo que está pasando. De hecho, como ven con el dedo, está señalando al culpable, al responsable del milagro, al mismo Jesús. Pero Pablo Veronés es muy divertido porque no deja de representar unas facetas curiosas, como esta señora que se está pues limpiando los dientes con un mondadientes, o bien aquí tenemos a otro señor utilizando el tenedor que se acababa de inventar más o menos y que se utilizaba de forma perpendicular, no como lo hacemos hoy, digamos, en diagonal. Así se usaba entonces el tenedor. En la mesa encontramos sobre todo dulces, tartas, pasteles, postres, frutas también, lo que nos dice que por un lado estábamos al final del banquete, como especifican los evangelistas, y por otro lado nos ayudan a confiar hasta el final, no dejemos de esperar, de confiar en Dios hasta el final, hasta el postre. Antes decíamos que el planteamiento es monumental, el diseño, ¿no? El dibujo monumental. Algunos especialistas dicen que evoca evidentemente la logia de Jacopo Sansovino a los pies, bueno, amigo de Pablo Veronés, por cierto, que está a los pies de la torre campanaria de San Marcos. Pero una cosa sobre la que quiero llamar su atención es la relación entre un gran arquitecto como Sansovino y la figura del gran cocinero por parte del primer teórico de la historia de la gastronomía y de la cocina en la literatura europea. Me refiero a Bartolomeo Scappi, cocinero secreto del Papa Pío V, quien publicó este tratado sobre el arte de cocinar, un tratado que se imprimió justamente en Venecia en 1570. Una obra extraordinaria, porque no solo consta de cientos de páginas de descripciones literarias de lo que había que tener en cuenta a la hora de organizar un banquete para el Papa, además de ello, también tenemos toda una serie de imágenes, de ilustraciones, que nos describen exactamente cómo él trabajaba en Roma en la corte papal. Vamos a ver algunas de estas imágenes porque son preciosas. Esta es la primera, con la cocina principal, con un cocinero que nos está saludando. Hola, dice. Tenemos aquí la caza colgando, un gran hogar y todo listo, con todas sus explicaciones y los subtítulos, ¿no? Que nos dicen cómo había que ordenar los platos, la cubertería, cubiertos, pues eso, tenedores, cuchillos, vamos rápidamente. Esta es otra estancia cerca de la cocina principal y este es el patio exterior donde tenemos los peces que evidentemente pueden oler un poco fuerte, donde se quedan ahí maniéndose las carnes. Todo es muy lógico. Aquí tenemos el lugar en el que se conserva y se trabaja y se elabora la leche. Aquí una gran olla, un perolo enorme con esa capa, con esa campana. También se dice cómo organizar un picnic para el Papa si se le ocurre irse a darse una vuelta por el campo cerca de Roma. Y aquí tenemos todos los tipos habidos y por haber de calderos, perolos y ollas, cada uno de ellos con su específica finalidad para su uso concreto. Son muchísimos y muy diferentes. Y esta no es más que una pequeña muestra de las muchas ilustraciones de Bartolomeo Scappi, los cuchillos, por ejemplo. Estamos acostumbrados a algunos tipos de cuchillo, ¿no? Una media docena, pues aquí son cientos. Este es para rascar, este es para cortar una tarta, un pastel, este es para descarnizar, este es para la pasta. Todos ellos tienen su uso específico. Fíjense en esta silla de viaje, una silla de montar de viaje, que sirve para pues tener allí algunos contenedores para bebidas o comidas o este aparato para asar, ¿no?
tres pinchos paralelos. Algunos de estos instrumentos los encontramos en nuestros museos. Estos sirven, por ejemplo, para aplastar el pan haciendo hostias, por ejemplo, o hojas de pan. Este es el para, sirve para alimentar la llama del hogar. Pero hay otros autores, además de Scappi. El famoso Domenico Romoli, llamado Panunto, habla de la singular doctrina del arte del cocinar, 1560, y muchas veces con muchas ediciones posteriores. Y luego el Convito de Ottaviano Rabasco. Aquí tenemos incluso una combinación entre los diferentes platos y los signos del zodiaco. Además tenemos el tratado dedicado justamente al oficio, al arte, diríamos, del trinchante, es decir, el criado que debe pues cortar la carne, un verdadero malabarista, un acróbata, olé. Hay descripciones extraordinarias de cómo todo se torna en teatro. Pero hay que recordar otras cosas también. A veces los pasteleros venecianos no solo hacían pasteles normales, sino también pasteles con figuritas de todo tipo. También nos ha llegado información de que algunos pasteles de estos los realizaban los maestros de los talleres de Murano. Obviamente no nos han llegado las tartas porque se las comieron en su momento, por supuesto, pero sí tenemos algunas figuras, obra de maestros de Murano de finales del siglo XVI, que nos pueden ayudar a la hora de imaginar cómo se presentaban estos pasteles. Gian Lorenzo Bernini, en la corte papal, diseña tartas también, pasteles, y también lo hacen sus colaboradores, como vemos en estos bocetos. Pero si pasamos del plato individual a lo que es el banquete y al montaje del mismo, nos damos cuenta de que todo se ritualiza, todo adquiere un valor simbólico. En este dibujo vemos al Papa Clemente IX organizando un banquete para la reina Cristina de Suecia, quien acababa de renunciar a su trono para convertirse al catolicismo. Bien, pues vemos que hay muchas personas mirando el banquete. Es como si de un teatro se tratara. Y la mesa del Papa, eso sí, es más ancha y más grande y más alta y con más comida que la de Cristina. En el Palacio Ducal existía una sala de banquetes, aquí está, organizada de una forma muy rigurosa para llevar hasta el dux veneciano, el primero evidentemente, todas las porciones procedentes de las cocinas. Los nobles y aristócratas venecianos no querían ser menos. Veamos, por ejemplo, aquí cómo se representa un banquete en la Villa Contarini en Piazzola sul Brenta, cerca de Padua, donde se construyen incluso aparatos efímeros y máquinas y tramoyas con figuras moviéndose que bajan, que vienen bajando del techo. Sí, con Pablo Veronés estamos en un gran palacio de un soberano con Jacopo Tintoretto. A través de esta imagen, con esta imagen, llegamos a una estancia abovedada o con un techo, un artesonado de mediano nivel en cuanto a poderío económico. Tenemos a Cristo al fondo presidiendo la mesa y hombres por un lado y las mujeres por el otro lado, tal y como se estiraba en las iglesias, en las misas. Un artesonado, como decíamos, y esta araña con las velas ya ha dado la orden de verter el agua
a los odres. Aquí tenemos el responsable del banquete que está a punto de pues, catar el vino recién transformado. Es interesante porque tenemos elementos que se corresponden con lo que se veía en los palacios. Aquí tenemos una mesa con los servicios de pompa, es decir, con la vasija que no se utilizaba en realidad para comer en él, sino simplemente para hacer ostentación de la riqueza, del lujo de ese casado, de esa familia. Y aquí tenemos un lavamanos muy parecidos a los que hacían eh, Sansovino o Palladio en sus villas. Bajamos aún más de nivel social, digamos. Aquí estamos en el Museo del Prado, es una pintura de aquí. Este es Leandro Bassano, imagina la boda de Caná al aire libre, es una mesa muy campechana cerca del acceso de un palacio. Jesús está fijándose en las vasijas, en estas tinajas, ¿no? Y está casi contándolas, casi parece que está haciendo un malabarismo, una magia, ¿no? Su madre controlándole de cerca, gente comentando, y hay, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos caza colgando, como en la cocina principal de Scappi. Tenemos a una mujer que acaba de colgar una alfombra, otra llevando una fajina de leña. Es un banquete muy rústico, pero tampoco faltan aquí los elementos curiosos. Aquí, por ejemplo, en esta mesa que cubre este mantel verde, vemos estos barquillos, ¿no? Y cannoli, que parecen los barquillos, o esta tarta con estos círculos concéntricos, y aquí alcachofas, calabazas, cedros, un gato y un perro, y varios criados que están ahí como a la espera de ver qué pasa. En esta clase de representación ya no tenemos únicamente la descripción del episodio evangélico, ni tampoco una fidelidad a un filón iconográfico existente. Aquí tenemos una contaminación entre géneros, porque está claro que introduciendo en primer término este bodegón prácticamente de frutas, de instrumentos musicales y animales, se recibe esta nueva moda que procedente de Flandes, de la pintura flamenca, que también pues ensalzaba las dimensiones más humildes de la sociedad. Vemos aquí una cocina de un flamenco que estuvo en Venecia, Dirk de Vries, quien no representa nada especial, simplemente una cocina. Y vemos que no solo en Venecia, sino también en Lombardía, con Vincenzo Campi, se trata de ideas que habían sido recogidas con mucho interés. Otro pintor de esta época, bueno, de este origen flamenco, es el propio Pavlov, el flamenco, que hace cosas parecidas. Pero también empiezan a llegar desde el norte de Europa, incluso grabados justamente dedicados al tema del banquete. Antes de pasar al siguiente episodio evangélico, vamos a resumir un poco a través de este lienzo de una colección privada que es de un pintor que estuvo activo en Venecia en aquellos años. En el centro tenemos al novio, al que un criado le está comentando que, oye, que no queda vino, ya no queda vino. Y él se abre de brazos como diciendo, ¿y yo qué voy a hacer? La novia se está acercando a María, María ya se ha enterado. Este es un gesto de argumentación, es decir, está explicando a su hijo por qué tiene que hacer el milagro. Levanta la mano derecha, la mano diestra a su hijo, y tampoco es casual el gesto, y de hecho el milagro se está ya produciendo. Vemos el agua que pronto será vino. Les enseño este cuadro porque tenemos en primer término a un mendigo, y es la transcripción de una costumbre de entonces, de los banquetes de bodas venecianos de entonces. Todo lo que sobraba, lo que no se comía, se regalaba a los pobres, a los más necesitados. Y llegamos así a la cena en casa de Levi Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuesto
de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído esto, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Después de recibir a sus primeros discípulos en Galilea, hizo algunos milagros. Los primeros milagros, Jesús en un momento dado se fijó en un publicano, en un cobrador de impuestos, ¿no? Y le invita a seguirle y así lo hizo. Es un episodio que cuenta el propio Mateo, es decir, el protagonista del episodio, pero también lo recogen Marcos, que dice que el nombre originario de Mateo era Levi, hijo de Alfeo, y también habla de ello Lucas, el cual especifica que justamente Levi había preparado un gran banquete en su casa con muchos publicanos y otras gentes, todos sentados a la misma mesa. Lo dice Lucas en 5, 27, 32. Aquí lo tenemos, Lucas capítulo 5, fecit convivium magnum Levi. Y esto lo leemos en los dos plintos de uno de los cuadros más famosos de Veronés, que está en las galerías de la Academia en Venecia, que es de 1573. El tema lo declara el propio Veronés de una forma muy solemne, junto a la fecha y a la firma. Pero no es la cena en la casa de Levi. Y lo sabemos porque cuando entregó esta obra, esta gran pintura, destinada al refectorio de los dominicanos de San Juan y Pablo, enseguida hubo incluso malhumores, protestas, cierto alboroto, se le acusó a Veronés, fue convocado por la Inquisición. Y le preguntaron, pero vamos a ver, ¿cómo en una cena de Cristo podía haber enanos, bufones, loros, soldados sangrando por la nariz? ¿Cómo va a ser eso? Y Veronés le dio una respuesta extraordinaria, le dijo, a nosotros, los pintores, nos tomamos las licencias que se toman los poetas y también los locos. ¿Qué representará? ¿Qué es lo que representará esta cena? No se sabe con exactitud. La mayoría de los estudiosos opinaron que podían ser una última cena, pero no hay elementos suficientes, según otros, para aclarar esta cuestión. Es interesante, y es interesante porque en primer término tenemos una escena que, según lo que reconoció una estudiosa, María Elena Massimi, evoca un pasaje de San Lucas en el que tampoco se habla mucho de banquetes, sino que se habla de hipocresía de escribas y fariseos. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y todo será puro. Lucas no dice nada acerca de cómo ni dónde tiene lugar este banquete. Así que fue Veronés el que se lo imaginó todo. Pero que se trate efectivamente de una evocación del episodio evangélico lo demuestra un detalle, un pormenor, siempre muy importante los pormenores en Veronés, que vemos detrás de Cristo. Tenemos a Pedro y a Juan,
Pedro está sacando un muslo de cordero y detrás un criado de amarillo ostentando un cáliz vacío, perfectamente limpio y cristalino por fuera, pero vacío, al igual que lo están los corazones de los que a partir de ese momento empezaron a acusar a Jesús. Cuando Pablo Veronesi y su taller quieren representar realmente la cena en la casa de Levi, lo hacen de forma muy sencilla, muy llana. Es una pintura esta que está en el ayuntamiento de Verona, procede del refectorio de una iglesia veneciana, y aquí tenemos a Jesús hablando con Levi en presencia de los fariseos de forma pero muy clara. No hay ambigüedad, aquí es lo que está pasando claramente. Vean, pasemos ahora a Simón. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo de Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados son numerosos, sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor, pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. La temática del cotejo entre la palabra de vida en la vida de Jesús y, digamos, la dureza y la falsedad de los fariseos se aborda muchas veces en muchas cenas de Jesús en la casa de los fariseos, pero la más interesante tal vez sea la de la Galería Sabauda de 1556 de Veronese. También, en este caso también tenemos elementos que evocan la dimensión convivial, por ejemplo, una mesa con pan aquí, algunos objetos, un perro comiéndose las migas, un criado con una vasija que se lleva hacia la parte donde está Simón el fariseo. La escena parece desarrollarse sobre todo en este lado, abajo a la derecha, donde tenemos a Simón, fariseo, con su capa de armiño, que está muy sorprendido ante la escena que ve, es decir, Jesús sentado de una forma muy desenfadada, que se deja coger el pie desnudo por una mujer de rodillas en el suelo y que está tomando, agarrando, digamos, el ungüento para ungirle el pie, y otra mujer que se cruza las manos sobre el pecho en un gesto típico de devoción y de religiosidad. A sus espaldas, los apóstoles hablan entre sí y quedan bastante, pues, también muy sorprendidos. Estas 2 mujeres son María Magdalena y Marta, 2 hermanas, que serán las protagonistas del episodio siguiente. Pero lo interesante es que dentro de esta ambientación en la que tenemos muchos elementos que no entendemos, por ejemplo, ¿por qué tenemos un loro aquí?
posado en esta cornisa. ¿Qué están señalando estos personajes? No se sabe muy bien. Pero el poderío de la palabra de Cristo probablemente la evoca un mínimo pormenor, pero central al mismo tiempo para la descripción de la escena. Fíjense en esta columna, está ligeramente doblada. Tenemos aquí un clavo que ha causado una grieta. En la grieta, lo que viene a significar que el edificio puede derrumbarse más tarde, más pronto que tarde. A lo mejor es el edificio de la ley, del Antiguo Testamento, no sé, algunos estudiosos han querido explicar este clavo justamente con referencia, haciendo referencia a la potencia, al poderío de la palabra de Cristo. Pero un estudioso, Michele Di Monte, en cambio, quiso subrayar otro aspecto, esto es, que el primer sobrenombre de Pablo Cagliari, llamado el Veronés, que venía de una familia de canteros, su primer apodo era justamente este, el spezzapreda, es decir, el parte piedras, el rompepiedras, con referencia al oficio de sus ancestros. A lo mejor este clavo hace referencia al oficio, a este oficio, o bien a la potencia de la palabra de Cristo, una de dos, o a las dos a la vez, no lo sabemos. El caso es que la columna está a punto de doblarse y caerse. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. El episodio de Marta y María siempre fue vista por la tradición de la exegesis medieval como una contraposición entre la vida activa y la contemplativa. Veamos de qué tan diferentes formas la representan esta escena tres protagonistas de la pintura veneciana entre los años 60 y 70 del siglo XVI. Y empecemos por Tintoret. Estamos en un medio no tan suntuoso ni solemne ni especialmente rico. El suelo es de barro cocido, no hay mucha luz, al fondo vemos la cocina, a la derecha. Cristo está haciendo un gesto argumentativo, es decir, está explicando a María Magdalena las muchas razones por las que ella hace muy bien en contemplarle. A su espalda, la hermana Marta se dirige a la hermana sin fijarse en Jesús, invitándola, en cambio, a ayudarla, a echarle una mano a la hora de preparar y poner la mesa. Marta quedará helada por la respuesta de Jesús que acabamos de leer. Marta, Marta, te inquietas y te agitas, etc. Veamos el joven greco, Theotokopoulos, representando la escena en una tabla que pertenece a una colección particular estadounidense. Marta, a los ojos del greco, pues casi adopta unas posturas casi neuróticas. Es tan solícita que parece medio loca. Ya está preparada la mesa, está puesta con los platos, los cálices, las copas, el vino y demás. Y no puede hacer las dos cosas. No puede estar en la cocina y con Jesús. Y está agobiadísima. Entonces Jesús le dice con este gesto tan claro, ¿no?, indicando una explicación. Le dice: Marta, Marta, tú tienes que hacer como tu hermana, que está aquí adorándome. Y a la hora de dibujar la figura de María Magdalena, el greco tiene en cuenta lo que poco antes hiciera Tiziano en un retablo destinado a Dubrovnik, una iglesia en Croacia. Muy divertida es la forma en que Jacopo y Francesco Bassano representan la misma escena, porque Cristo, como siempre, no está en una casa ni en un palacio, sino en un patio,
en una zona al aire libre, acompañado por los apóstoles. Magdalena se está arrodillando ante ella y Marta, ¿qué es lo que hace? Sí, se inclina también, pero con el brazo señala el chorizo o el salchichón que está cortando este hombre, diciéndole, ¿quieres un poco? Porque este personaje lo que está haciendo es, pues cortando el salchichón. Todo esto no viene en los evangelios, claro. Es una interpretación de Jacopo y de su hijo Francesco, que también en este caso quieren contaminar la tradición evangélica y iconográfica a través de una descripción de elementos de vida diaria que aluden a la fortuna de los géneros nórdicos, pero también a lo que dijera Vasari sobre Jacopo Bassano, muy hábil a la hora de describir las cosas y los animales, decía Vasari en las vidas. Y aquí los teníamos. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No hay mucho que decir acerca de este episodio del pequeño Zaqueo, ¿no? Del pequeño en el sentido de baja estatura, que no llega a verle y por eso trepa al sicomoro. Los pintores nunca han descrito el banquete posterior, sino siempre el momento en el que trepa al árbol. Aquí es Giotto, gli Scrovegni en Padua, Gaudenzio Ferrari en Varallo y un pintor veneciano, Jacopo Palma, el joven del periodo que nos interesa. Y aquí tenemos a Zaqueo, la descripción de la llamada de Jesús a Zaqueo, porque el milagro ya se había producido. En el banquete, la verdad es que no pasa gran cosa. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12, y mientras comían Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. En época medieval, en el siglo XV, en el Véneto, siempre tenemos un aspecto, digamos, muy didascálico y simbólico cuando se habla o se retrata la última cena. Didascálico porque hay que explicarlo y simbólico porque son muchos los elementos que cobran un significado alusivo, alegórico. En fin, veamos este fresco de una iglesia parroquial en la provincia de Treviso con Jesús, Judas
Judas al otro lado de la mesa y que tenemos en los platos pescado, vino tinto, pan y gambas. Estos cuatro elementos, el cordero que hace referencia a la cena pascual hebraica, el pan hace referencia a la Eucaristía, el pez es un símbolo paleocristiano porque pez en griego se dice ictius, que es un acrónimo, es decir, Jesús Christos Zeus Dios Soter, esto es, Jesús Cristo, Hijo de Dios y Salvador. ¿Y las gambas? Bueno, según la tradición medieval, estos crustáceos se comparaban con Cristo porque tienen un caparazón fuerte que los hace casi invencibles, pero sobre todo caminan hacia atrás, tal y como Jesús, quien supo ganar a la muerte, volviendo, retrocediendo, regresando a la vida después de 3 días en el ultratumba. Así se describían siempre las últimas cenas en el siglo XV véneto, pero a partir de Leonardo todo cambia. Ya no tenemos el aspecto didascálico ni simbólico. Leonardo insiste en la recepción emocional por parte de los apóstoles, que, por supuesto, reaccionan de forma muy diferente dependiendo de quién es, de cada uno. Reaccionan a las palabras de Cristo cuando éste dice: a uno de vosotros me entregará. Después de haber estado en la corte de Ludovico el Moro de Milán, fue a Venecia Leonardo, y hay muchas obras en Venecia que evocan el espacio de la última cena que acabamos de ver. Este es un bajorrelievo que se encontró debajo de la iglesia de los Milagros y una obra de un desconocido, de un alumno de Bellini. Y luego tenemos a Girolamo Romanini, que no es veneto, pero sí llega a Venecia y evidentemente tiene en cuenta el prototipo leonardesco. Esta pintura estaba destinada al refectorio de los monjes benedictinos de Santa Justina en Padua, introduciéndose en él dos elementos muy interesantes. Primero, la ambientación nocturna, que es fiel, digamos, a la descripción evangélica. Por otro lado, bueno, Caravaggio y sus seguidores seguirán este camino, siguiendo esta costumbre, ¿no? Pero también se evidencia la dialéctica entre bien y mal, luz y sombra. Romanino además introduce dos animales que encontraremos a menudo en las próximas imágenes. Un gato, que según la tradición medieval constituía una referencia al maligno, a un animal malvado, en fin, relacionado siempre con el diablo, y el perro, que en cambio está relacionado con la fidelidad. El que hace más últimas cenas en Venecia es Tintoretto. Veamos este caso: San Marcuola, Ermágora y Fortunato. Jesús en el centro con el Cordero, San Juan y San Pedro, Judas en primer término ocultando la bolsa con las 30 monedas de plata y algunas figuras alegóricas. Una representación frontal igual que la de Leonardo, y en este caso se subraya justamente la transición entre la dimensión hebraica, judía, del culto judío, y la dimensión eucarística que evoca el pan en primer término. Muy parecido a este cuadro es este de Jacopo Bassano, joven, cuando era joven, digo, ¿no? Muy interesante, una obra muy interesante con Jesús en el centro, que empuja hacia el centro de la mesa este plato con la cabeza ya despellejada de un cordero, un verdadero cordero. A su lado tenemos un trozo de pan, unos cuchillos, una naranja, una frasca con vino, un paño que a lo mejor remite al lavacro de los pies, y un cuchillo. Es como si nos invitara para que participemos nosotros también en esta cena. Aquí Judas ocultando a su vez la bolsa. Pero lo que llama la atención, más que Judas, es este apóstol que está
bebiendo de una copa de vino tinto. Es un cuadro de 1547-48, sabemos el nombre del que lo encargó. Es muy probable que hace referencia a una cuestión teológica, ceremonial, muy candente en aquella época, porque en 1520 Martín Lutero pidió oficialmente que el pueblo pudiera comulgar tanto a través del pan como a través del vino. En 1551 el Concilio Católico le dijo que no. Este cuadro es del 47-48 y parece casi que Jacopo Bassano quiera describir la incertidumbre acerca de la respuesta, del fallo, digamos, del concilio, acerca de esta cuestión teológica. En este caso también podemos ver muchas cosas, muchos elementos descritos de una forma que nos invitan a hacer un cotejo con lo que nos ha llegado de la vasija, de las cuberterías de aquella época. Vean el cuchillo con forma curva que sujeta Pedro, pues los tenemos todavía algunos cuchillos de aquella época. Aquí el mango no lo vemos, pero es curioso que tenemos incluso representaciones alegóricas o religiosas, como son las tres virtudes teologales en este juego de cuchillo, tenedor y cuchara, que está en el Museo Pol di Pezzoli. Pero veamos también la filigrana de estos cristales que tenemos en el cuadro y que se corresponden con piezas muranesas de aquel entonces. Muchos pintores se sentían atraídos por estas obras, Paris Bordón en este caso, San Trovaso en Venecia. No tenemos pan aquí. Aquí lo único que tenemos son frutos secos y fruta fresca. No hay pan. Y luego describe estos cristales, ¿no? Esta vasija, estas copas, pero que muy parecidas a las que salían de los talleres de Murano. Otro cuadro de Tintoretto. Jesús acaba de decir, uno de vosotros me entregará. Judas da un respingo, tira una silla, se agarra a una frasca y todos los demás se preguntan, ¿pero quién va a ser? ¿Quién te va a entregar? ¿Quién es? ¿Seré yo acaso? En este caso, Tintoretto renuncia a la presentación frontal, sino que se inclina por un planteamiento diagonal para acentuar el sentido del dramatismo de la escena e introduciendo algunas figuras que llevan la vestimenta de su época, de su tiempo. Otro cuadro de Tintoretto con Cristo administrando a dos apóstoles dos trozos, dos pedazos de pan. Aquí ya no tenemos dudas acerca de que si se puede o no beber el sangre en la Eucaristía convertido en vino. Aquí ya hemos tenido el fallo del concilio. Se puede comer solo pan, pero todavía no la hostia, pero en otra cena posterior, esta está en San Roque, en Venecia, Jesús aquí con todos los apóstoles de rodillas, en una mesa baja a la usanza hebraica, y aquí Jesús ya está entregando hostias, hojas de pan ácimo, y aquí vemos cómo Tintoretto se pone al servicio de las exigencias de la Iglesia Católica, siguiendo sus dictámenes. El apóstol que está a punto de recibir la hostia cruzando los brazos como los devotos hoy día. Hay muchos elementos que no podemos explicar, esta cocina, por ejemplo, o los personajes en primer término, pero yo solo quiero hacer unas pinceladas, ¿no?, sobre todos estos temas. El viejo Jacopo Tintoretto finalmente, poco antes de morir, describe así la última cena de Jesús. Una vez más, está dando la comunión no a San Juan en este caso, sino a otro de los apóstoles. Y ven qué es lo que está pasando. Aquí tenemos a Judas
que parece que esté hablando sin que nadie le escuche. Y nos damos cuenta de que se están materializando algunas figuras angelicales que se corresponden con una definición de la Eucaristía forjada en época medieval, esto es, que la Eucaristía es el pan de los ángeles. El panis angelorum aquí está, en el momento en que Jesús está entregando la hostia a su apóstol, se manifiestan los ángeles. Enfrente tenemos una representación con la lluvia del maná, también del Tintoretto. Las dos últimas imágenes referentes a la última cena, vamos a verlas, esta es de Cesare Vecellio, está en la iglesia de los Santos Apóstoles en Venecia. Bastante tradicional el planteamiento, pero con un elemento curioso, y es que al fondo vemos una descripción bastante fiel del patio principal del Palacio Ducal. ¿Y eso por qué? Debido a una razón muy sencilla, porque cuando San Agustín escribió el De Civitate Dei, no lo hizo para decir que la ciudad de Dios está entre las nubes, lejos de nosotros, no. La ciudad de Dios es la nuestra y nosotros debemos recordarlo siempre que la cruzamos, siempre que la vivimos. Es la razón por la que, por ejemplo, Giovanni Battista Moroni en su última cena hace que el cliente le pidiera ser retratado como criado y tiene una posición aún más preeminente que la de Cristo. El último episodio que nos aguarda es el de Emaús. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En este mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, las representaciones de Cristo en Emaús en el 500 veneciano son muchísimas. Vamos a ver 4 de ellas, pero simplemente como muestra, como ejemplo. 4 de 4 importantes pintores, pero podríamos tirarnos toda la tarde, porque podría haber 10 veces más. Pero quiero finalizar esta charla deteniéndome en un lienzo del joven Jacopo Bassano en la sacristía de la Catedral de Cittadella, provincia de Padua. Habíamos visto ya algunas composiciones de Jacopo y de algunos hijos suyos en las que decidió no ambientar los episodios evangélicos en palacios de nobles, aristocráticos, de reyes y demás, sino en lugares más sencillos y más conocidos, más acostumbrados para él. Aquí tenemos un porche con un artesonado o unas vigas de madera. Jesús está bendiciendo un plato de peltre en el centro del cual vemos medio pescado, medio pez. Es un símbolo paleocristiano, como hemos dicho. Los 2 discípulos de Emaús están reconociendo en él, que acaba de partir el pan, están reconociendo en él al Salvador y hablan entre ellos de forma casi, en fin, están un poco cortados, ¿no? Diríamos. Este hombre, este discípulo está metiendo su mano entre los muslos, ¿no? Una actitud claramente de un hombre que está cortado en ese momento. Aquí tenemos la frasca del peregrino y el propio Jesús lleva atuendo de peregrino con el báculo y el gorro. Aquí tenemos una copa con vino tinto, una manzana, probablemente un cuchillo aquí
medio en equilibrio, ¿no? En el margen de la mesa, algo de queso, una gamba, una vez más, un pequeño perro muy manso debajo de uno de los dos discípulos, mientras este gatote aquí le mira tan amenazador. Veamos que la mirada del gato se parece mucho a la del criado, que con esa pierna adelantada parece casi declarar que él está allí a disposición para cualquier cosa que se les ocurra. En segundo término, esta muchacha está levantando una cortina detrás de la cual tenemos a un cocinero con el mazo de un almirez machacando algo en el mortero. Al fondo vemos el episodio anterior, en el cual ambos discípulos habían encontrado a Jesús. Hay otro elemento muy interesante, la presencia de una golondrina o vencejo, no se sabe bien, que junto con a la presencia de estas cerezas nos dice que estamos en época primaveral. Es un lienzo, una pintura muy sencilla pero cargada de significados cuya composición reaparece por parte del propio Bassano en esta pintura de un museo norteamericano, donde en lugar del pez vemos del medio pez, vemos 5 huevos. Ya ha desaparecido el rondón aludiendo, o la golondrina aludiendo al fin del invierno, que ya estamos en primavera, que de la muerte del invierno hemos entrado en una nueva dimensión. Ya no hacía falta, porque los huevos aluden justamente a esto. Así que sería pleonástica la golondrina. El gato sigue las mismas actitudes. Bien, es interesante notar que muchos años después, 10 años después, concretamente, Jacopo Bassano replicaba esta posición para la figura de Judas, al lado del cual coloca un gato, indicando justamente una vez más esta dialéctica entre bien y mal. El título de la conferencia subrayaba la transición de la descripción al símbolo y al revés. Aquí tenemos elementos muy parecidos: peces, huevos, trozos de queso, gambas, cerezas. ¿Qué son? Son alimentos que sirven para que el observador contextualice una comida normal y corriente, o es que, en cambio, cada uno de estos elementos tiene una significación muy honda. Pues yo creo que es esta la segunda la respuesta. Si me he explayado demasiado, perdónenme, pero muchísimas gracias por su atención.